algo que más allá de lo resuelto por el dictamen que ha hecho de mayoría la Comisión de Derechos Humanos, es un fiel trabajo de la política. Yo quiero rescatar este hecho. Acá, los legisladores, en representación de cada uno de nuestros departamentos, hemos presentado proyectos de ley que se refieren fundamentalmente a una problemática que es abarcativa de toda la provincia, como es de todo el país. La violencia, no solo, como dijo el senador Portapallate, reconocida allá en el Imperio Romano como física, sino en todos los otros esquemas que hoy se da, o hechos que hoy se da, verbal, de amenaza, de intimidación, nos preocupa y de sobremanera todo. Nos preocupa mucho y por eso nos hemos ocupado. Y desde la política, como legisladores, estamos para legislar. Y la legislación que nosotros hagamos tiene que tener la amplitud en su contenido sobre lo que se está arreglando. Es el Ejecutivo el que tendrá que hacer la actuación ejecutiva, como dice la palabra, y los jueces los que van a juzgar. Nosotros le vamos a dar a la sociedad una norma superadora de lo que hoy tenemos. Una norma que se inicia en cada una de nuestras comunidades, porque acá cada legislador ha tenido la oportunidad no solo de hacer el trabajo en la Comisión de Derechos Humanos, sino de hacerlo, señor presidente, en nuestra comunidad. Allá en el año 2012, cuando presenté el trabajo sobre el proyecto de ley de violencia social, conjuntamente con el Ministerio de Educación empezamos una jornada de trabajo con los educadores del departamento de Ventana. Y ellos veían que los problemas de violencia escolar, que van de la mano de los problemas de violencia familiar, se estaban dando y creciendo en nuestra comunidad. Y que obviamente no lo era solamente algo distintivo de la comunidad metanense o del departamento de Ventana, sino que desgraciadamente lo era de la provincia. Y nosotros estamos buscando herramientas que van a darle el instrumento que se necesita. Porque esta no es una ley que actúa únicamente en la parte punitiva sobre los hechos consumados. Esta es una ley que busca también un trabajo fundamentalmente en la prevención. Y un trabajo a donde no tiene que actuar un solo sector del gobierno. Este es un trabajo interdisciplinario de todas las áreas del gobierno, de cada una de las áreas del gobierno, pero también sumamos a la comunidad organizada, porque sumamos a los representantes de los gobiernos municipales a través de los intendentes, y porque queremos que a través de ellos los centros vecinales ocupen una labor mucho más preponderante e importante en este tema, porque todos sabemos que vivimos en un pueblo. ¿A dónde empiezan los problemas? ¿Cuál es la camarita que no deja ir a Doña Juana a comprar a los hijos de Doña Juana al kiosco? ¿Cuál es aquel que quizá está consumiendo otra sustancia y que termina siendo un hecho de violencia? Entonces, si el Consejo Barrial, el centro vecinal, la sociedad de fomento, lo que fuera, pero la organización comunitaria, de la mano de los concejales y del intendente de una comunidad, llevan adelante esta acción, vamos a trabajar en la prevención con muchas posibilidades de éxito. Cuando digo muchas posibilidades de éxito, lo digo desde el punto de vista, señor presidente, de la prevención, y no eventualmente en una interpretación del que yo no me meto, en el de lavarme las manos, en el que yo no lo tengo ese problema. Los problemas de violencia que afectan a una familia y que terminan afectando a un barrio, terminan afectando a una sociedad, señor presidente.
Pero si es de una familia conocida, es porque tenemos que actuar sobre las causas, y acá estamos trabajando sobre las causas, señor presidente. Y el trabajo interdisciplinario, sumado a los distintos actores, también tiene particularidades de incorporar institutos creados por la ley. La mediación juega acá un papel muy importante en todos los niveles. La mediación comunitaria, la mediación escolar, señor presidente. Y cuando vinieron la señora ministra de Justicia anterior, con la señora de la ministra de Derechos Humanos anterior en el cargo, junto con la gente de Educación, han ponderado cómo a través de la mediación es posible solucionar estos problemas. Cómo varios problemas, cómo se explicó en una escuela de acá de la capital, que con la sumatoria de la mediación escolar y el trabajo denodado de su directora, junto con los miembros de la operadora, logró revertir una situación donde la barriada o algunos jóvenes que integraban esa barriada, que tenían cierta hostilidad hacia la escuela, integrándolos, incorporándolos, fue posible cambiar de actitud, señor presidente. Y es muy importante el funcionamiento de las redes municipales de prevención, que en algunos municipios, como específicamente el de San José de Mendán, de donde soy oriundo, están trabajando muy bien, actuando en todos los tipos de violencia, porque esa red, como lo dije acá, el día que se puso la ley, señor presidente, arrancó siendo el Consejo Municipal del Dengue, el Consejo Municipal de la fiebre A, de la gripe A, y terminó siendo el Consejo Municipal y la Comisión Municipal de Prevención, que ha tenido importantes logros en materia de prevención. Me acuerdo que era julio del año 2010, cuando empezaron algunos episodios de autoviolencia y otros en donde se marcaba claramente la participación de estos lamentables episodios en la escuela, y estaban por empezar las vacaciones de julio. Y con los pocos profesionales que desde el municipio se puede tener, se llevó adelante esta acción que logró revertir en gran parte esa situación. Cuento una anécdota. La violencia ejercida no solo contra las personas, sino contra la propiedad, muy común de decir en un pueblo, han roto todos los focos de una vía de iluminación. Trabajando juntos con los profesores de educación física, y para descargar esa intencionalidad que puede tener aquel que quiera hacer algo, se llevó a la práctica de distintos deportes que hicieron posible que esa actitud de aprender el foco terminara siendo la aplicación de una disciplina deportiva. Por eso, señor presidente, pensar que como esta ley prevé una mayor cantidad de gabinetes interdisciplinarios, con psicopedagogos, con psicólogos, con fonoaudiólogos, con maestros, tutores, con aquellos que ayuden a los que necesitan, porque el Estado, señor presidente, tiene que estar a la par de todos, pero mucho más a la par de los que lo necesitan más. Y si nosotros no logramos a través de esta ley encaminar los principios de actuación, o mejor dicho, reforzar los principios de actuación del Estado, seguramente vamos a tener más problemas en el futuro. Por eso los gabinetes interdisciplinarios están para detectar los problemas, señor presidente, no para actuar en la curación o para actuar sobre las consecuencias. Es ahí donde el profesional preparado desde la psicología, la psicopedagogía y la ciencia, que están para ayudar a esto, pueden detectar los problemas y llevarlos directamente ¿a dónde? A los departamentos de salud mental de cada uno de los hospitales de cabecera, de cada departamento, señor presidente, porque necesitamos que sean atendidos ahí, que el profesional esté ahí, que pueda volcar su conocimiento y experiencia
que este Senado creó el año pasado, se reunió con la comisión que envió el Ministerio de Educación. Le voy a permitir leer porque no recuerdo todos los nombres, pero vino la Supervisora General de Dirección General de Educación Secundaria, la profesora Elizabeth Scalzi, estuvo la Supervisora Regional de la Dirección General de Educación Primaria y Educación Inicial, la profesora Gladys Lakis, y juntamente con la Secretaria de Gestión Educativa, la profesora Bergoso, tuvimos esta jornada de trabajo en la ciudad de San José de Mendama. La licenciada Roman Rud, Claudia Roman Rud, de la Secretaría de Salud Mental de la provincia, estuvo en la comisión. La ministra de Justicia, la doctora María N. Díez, y la doctora María Pache, ministra de Derechos Humanos, que ocupaban anteriormente ambos cargos, estuvieron en la comisión y vieron el proyecto y les presentamos la idea, y todos los que estuvieron reconocían la intención de un trabajo sobre las causas a través de la prevención, a través de la aplicación del trabajo interdisciplinario, de la asistencia a la víctima, pero no solamente a la víctima cuando ha sido víctima del hecho, sino cuando empieza a desencadenarse el problema. Esto no es solamente un tema, como dije, para que sea visto por un ministerio o varios ministerios. Esto es un trabajo entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales. La transferencia de recursos y de responsabilidades son muy buenas. La jerarquización de los gobiernos locales es una gran acción de este gobierno provincial. Pero no es solamente para hacer obras públicas, no es solamente para atender determinadas cuestiones vinculadas a las necesidades básicas que pueda tener en materia alimentaria una familia. También no es para dotarse en estos temas, porque esta es la demanda de la cercanía, señor presidente. Cuando tratamos acá la adhesión al artículo 34 de la ley de estupefacientes, dijimos que por cercanía y por rapidez las acciones iban a ser mucho más ágiles y mucho más expeditivas que lo que ocurría. Yo estoy plenamente convencido que si se trabaja de esta manera desde la prevención, vamos a dar un gran paso adelante, y sí, seguramente que el espíritu de violencia que quizá esté dentro del ser humano y en cada uno de los seres humanos van a tener menos ocasiones, porque saben que va a haber institutos, médicos, gente trabajando en la prevención y en hacer ver que cualquier episodio de violencia no conduce a otra cosa que a más violencia, y que cualquier hecho de violencia es una violación lícita a los derechos humanos, como dice primariamente esta ley. Por eso, señor presidente, yo quiero rescatar este espíritu de un trabajo colectivo, de un trabajo hecho a conciencia, de un trabajo que seguramente será analizado por la Cámara de Diputados, pero que este Senado no se guardó nada, ni se sentó arriba de ninguna ley, sino que desde la primera ley que presentó el ex senador o el senador mandato cumplido, Gustavo Sáenz, después vino la ley que presenté yo sobre violencia social, y después la ley que presentaron el senador Borges, el senador Luque, el senador Pardo, el senador Mamaní, el senador Seguro, de mandato cumplido. Son proyectos de ley que se empezaron a tratar en esta Cámara, y luego vinieron los proyectos de ley de la Cámara de Diputados, cuando ya estábamos analizando nuestro proyecto. Y se lo estudió, se lo incorporó, y queremos darle en la fase punitiva, para aquellos casos que necesiten llegar a la justicia, la herramienta compendiada a los señores jueces y a los señores fiscales, porque cuando se trate de hechos penales van a ir los fiscales, y los demás, los jueces de familia, los jueces civiles, tendrán su competencia en esto. Y lo hemos hablado con el Poder Judicial, lo hemos hablado con el Ministerio Público, que son coincidentes, y hemos escuchado y se han hecho las correcciones que surgieron de aquella jornada
comienzo de las sesiones. Lo hemos hecho en cada una de nuestras comunidades, porque sabemos perfectamente que en la mayoría de los casos las víctimas de la violencia son las mujeres, los niños o los ancianos. Tenemos en claro cuáles son las causas, pero también tenemos en claro con esta ley que estamos legislando por el futuro y buscando de propiciar una herramienta válida para actuar preventivamente contra la violencia y para actuar en aquellos casos en donde el hecho se llegue a dar y haya que actuar desde el Estado con todos los elementos que tengamos a mano. Hay principios de celeridad, de confidencialidad, de gratuidad, de profesionalidad que están garantizados por esta ley. Y también el principio de capacitación, de no reutilización, señor presidente. Acá queremos, la celeridad es, se produce un hecho desgraciado, lamentable, hay que actuar ya. No hay que preguntar si fue, no fue, cómo fue. Esta ley lo prevé. El juez deberá interpretar lo que decimos en la ley, pero no le damos lugar a una interpretación que puede ser como mejor le parezca, sino como realmente debe ser, porque está marcada perfectamente. La confidencialidad tiene que ver con resguardar los derechos que tiene la persona. No importa su condición sexual, su pensamiento, tenemos la obligación de resguardar. La gratuidad es para que ninguna persona, y fundamentalmente los más pobres, señor presidente, tengan acceso a la justicia, que es lo que tenemos que garantizar. Del mismo modo que le garantizamos el acceso a la prevención, porque para eso son las políticas públicas que esta ley está generando y las que queremos que el Estado profundice lo que está haciendo. Porque no es un Estado que mira para el otro lado. Es probable que ese espíritu de violencia esté dándole al Estado mayor trabajo de lo que debe tener. Pero también estamos dando los instrumentos para combatir esos hechos. Por eso, señor presidente, en un trabajo conjunto desde este Poder Legislativo y con el Ejecutivo ejecutando o llevando a los hechos en conjunto entre el Poder Ejecutivo provincial, los municipios y los barrios, cuando digo los municipios digo los intendentes, los consejos deliberantes, nosotros que vivimos en las comunidades y las organizaciones barriales, porque en esto hagamos de cuenta que todos viajamos en una nave donde no hay pasajeros. Acá somos todos tripulantes y todos tenemos una misión que cumplir. Los pasajeros son los que miran cómo el comandante maneja la nave. En cambio, aquel que es tripulante tiene una misión para cumplir. Y esto es una misión que tenemos todos. Por eso esta ley habla de un trabajo integrado, señor presidente. Creo que estamos ante un proyecto de ley en el cual hemos trabajado mucho tiempo y en el cual hemos escuchado profundas reflexiones enriquecedoras de quienes vinieron, como también de este cuerpo de asesores que tiene el Senado, que yo puedo decir que me siento orgulloso. Así que, señor presidente, tenemos un instrumento válido que lo venimos tratando y que lo venimos llevando a la par de cada una de las inquietudes que surgieron. Pero creo que ahora se ha completado ese trabajo. Por lo tanto, voy a pedir lo mismo que hizo el senador presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Cruz, y el senador Payo, y el senador Jorge. Le voy a pedir a todos los senadores y senadoras que acompañemos con el voto positivo a este proyecto. Es el proyecto de la ocupación de la política en un problema que está afectando seriamente